Capítulo 21. No entré en la cueva, ni tampoco quise tocar el collar de donde se encontraba. Aquella noche dormí en el promontorio al lado de las cestas que había ocultado. Al amanecer regresé al barranco, escondiéndome en un resalte de la roca tapada por la maleza. Estaba cerca del manantial, y desde allí podía ver la entrada de la cueva. Se levantó el sol iluminando todo el contorno. Desde donde yo me encontraba veía el collar encima de la roca plana. Las piedras parecían aún más negras a la luz del día, y había multitud de ellas. Quería bajar para contarlas y comprobar si darían una doble vuelta alrededor de mi cuello, pero lo pensé mejor y me quedé donde estaba. Continué en mi escondrijo toda la mañana. El sol lucía en lo alto cuando Rontu ladró, y pude oír ruido de pasos debajo del promontorio. La chica salió de la espesura a buen paso. Iba canturriando. Llegó hasta la cueva, pero al ver el collar sobre la piedra quedó inmóvil. Tomó el collar, colocándolo enseguida otra vez en su sitio, y se asomó al interior de la caverna. Dos de mis cestos estaban aún allí dentro. Después la chica fue hasta el manantial, bebió y se dispuso a meterse de nuevo entre la maleza. Salté, abandonando mi escondite. ¡Tutok! Grité, mientras corría barranco abajo. ¡Tutok! La muchacha reapareció surgiendo de entre los matorrales con tanta rapidez que a buen seguro se había metido allí para ocultarse mientras esperaba que yo volviese a la cueva. Corrí a ponerme el collar, y cuando lo hube colocado en torno a mi cuello, giré en distintas direcciones para que ella pudiera apreciar el efecto. Las cuentas me daban 3 vueltas alrededor del cuello, y no dos como yo suponía. Eran unas piedras largas y ovaladas en vez de redondas, una forma muy difícil de hacer y que requiere mucha habilidad para conseguirla. Wincha, me dijo. Wincha, le contesté, sonándome muy rara aquella extraña palabra en mi boca. Luego pronuncié la que significa bonito en nuestro lenguaje. Wintai, dijo ella, y se echó a reír porque también le sonaba raro. Tocó el collar, indicándome cómo se decía en su lengua, y le expliqué cómo lo decíamos nosotros. Luego fuimos señalando otras cosas: el manantial, la caverna, una gaviota que pasaba volando en aquel momento, el sol, el cielo, Rontu que estaba despierto, intercambiando nombres sin dejar de reír, pues a cada una nos sonaba a cosa difícil el lenguaje de la otra. Nos sentamos en la roca plana que había a la entrada de la caverna, y estuvimos jugando a eso hasta que el sol se fue por el oeste. Después, Tutok se levantó con un gesto de adiós. Manai, dijo, deteniéndose luego para escuchar mi nombre. Wonapalei, contesté por mi parte, lo cual, como ya he dicho, significaba la muchacha de la larga cabellera negra. No quise revelarle mi nombre secreto. Manei, Wonapalei, repitió la chica. Pasei no, Tutak, contesté. Me quedé mirándola mientras desaparecía entre la espesura. Seguí largo tiempo escuchando el ruido de sus pasos hasta que ya no pude oír nada, y entonces fui al promontorio para llevar los cestos otra vez a la cueva. Tutok regresó al día siguiente. Nos sentamos al sol en la roca, entreteniéndonos con el intercambio de palabras. El sol recorrió rápidamente el cielo en esa jornada. Pronto llegó el instante en que mi amiga debía marcharse. Al otro día volvió, y fue entonces cuando estaba a punto de irse al campamento a la caída del sol, cuando le dije mi nombre secreto. Karana, le informé, señalándome con un dedo. Ella repitió la palabra, pero sin entender el significado. Wonopai, ley, insistió por su parte, arrugando el entrecejo. Sacudí la cabeza con vigor, y volviéndome a señalar repetí: Karana. Sus ojos negrísimos
se dilataron de asombro. Poco a poco empezó a sonreír. Pa, sei no, Karana, dijo. Aquella noche empecé a preparar un regalo para ella como agradecimiento por el collar. En principio calculaba darle un par de mis pendientes de hueso, pero recordando que sus orejas no estaban agujereadas y que tenía todo un cesto de caparazones de abalón trabajados en forma de pequeños discos, me dispuse a fabricarle una corona para el pelo. Hice 2 agujeros en cada uno de los discos, usando para ello una fuerte espina y arena. Entre ellos coloqué 10 caparazones de unos minúsculos caracoles marinos, que no eran más grandes que el tamaño de una de mis uñas, y lo ligué todo con fibra vegetal. Me costó 5 soles de trabajo aquel adorno para el cabello, y al quinto día, cuando la muchacha apareció, se lo coloqué yo misma alrededor del pelo, atándolo por detrás. —Wincha —dijo alegremente mientras me abrazaba. Le gustaba tanto que me olvidé del dolor de mis dedos debido al duro trabajo de agujerear las valvas de abalones. Tutok vino muchas veces a la cueva, hasta que un día ya no se presentó. Esperé su aparición inútilmente durante toda la jornada. Al anochecer abandoné la caverna y me fui a ocultar en el sitio donde ya lo hiciera anteriormente, dominando el barranco, temiendo que los cazadores alutianos se hubieran enterado de mi escondite y vinieran a buscarme. Pasé la noche en aquel sitio, una noche fría, con el primer frío del invierno. La muchacha no regresó al día siguiente, y entonces me acordé de que ya estábamos en la época en que los alutianos debían abandonar la isla. Quizás se hubieran ido ya. Por la tarde me acerqué al promontorio, trepé por la roca y fui arrastrándome hasta llegar a un sitio desde el que se veía el mar. El corazón me latía descompasadamente. El barco de los alutianos estaba aún anclado en la cala, pero se veía varios hombres trabajando en el puente y las canoas iban y venían hasta la playa. El viento era muy fuerte, y sobre la arena descansaban fardos de pieles de nutria. Lo más probable era que los cazadores partieran con la aurora. Ya de noche regresé al barranco. Como hacía frío y no era de temer que los alutianos pudieran encontrarme, encendí una hoguera en la cueva y me hice una sopa de mariscos y raíces. Cociné cantidad bastante para Rontu, para mí y para Tutok. Estaba segura de que Tutok no iba a volver, pero de todos modos dejé su ración junto al fuego y me puse a esperar. Rontu ladró una vez y creí oír pasos. Llegué hasta la abertura de la roca y estuve esperando, sin comer durante un largo rato. Las nubes se movían deprisa por el cielo procedentes del norte. El viento se hizo más frío y empezó a producir extraños sonidos en el barranco. Al fin me decidí a cerrar la boca de la cueva con piedras. Al amanecer fui al promontorio. El viento había cesado y el mar estaba envuelto en una niebla que se acercaba a las costas de la isla en oleadas grisáceas. Estuve esperando bastante rato para inspeccionar a gusto la caleta del coral, hasta que finalmente el sol hizo desaparecer la niebla. La pequeña bahía estaba desierta. El barco de los alutianos con su bauprés en forma de pico y sus velas rojas había desaparecido. Al principio, sabiendo que ahora podría abandonar la cueva y regresar a mi casa del promontorio, me puse muy contenta. Pero luego, de pie en la elevada roca y mirando a la desierta cala, al mar sin límite, empecé a pensar en Tutok. Recordaba las jornadas en que nos habíamos sentado al sol. Podía escuchar de nuevo su voz y ver sus ojos negros que casi se ocultaban al reírse de buena gana. Rontu corría de un lado a otro del acantilado, ladrando a las gaviotas que volaban sobre nosotros. Los pelícanos charloteaban sin dejar de pescar en las azules aguas mañaneras. Allá a lo lejos podía verse el vientre de un elefante marino.
pero repentinamente al pensar en Tutok, la isla me pareció silenciosa y como muerta.